Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora, como siempre decimos, en que vayan a ver el programa. Gustavo, ¿cómo estás? Bien, bendecido, gracias al Señor por aquí nuevamente. Dios es bueno. Queríamos disculparnos con ustedes, tuvimos un pequeño inconveniente el fin de semana anterior, por eso no pudimos salir al aire con el programa, pero bueno, ya lo solucionamos y aquí estamos. Y esperemos que el Señor hable también. Así es. Vamos antes que todo y primero que todo a darle las gracias al Señor Jesús por permitirnos estar acá y Amén. por este programa que nos permite sacar la Claro hora. que sí. Vamos a estar orando. Señor y Dios, gracias por este tiempo en el cual queremos primeramente, ante que todas las cosas, glorificarte, exaltarte, bendecir tu nombre porque nos permite una vez más estar aquí reunidos en tu nombre para compartir tu palabra y que esa palabra pueda ser el efecto que tú la envías en este tiempo. Gracias porque tu palabra es claridad, tu palabra es luz, tu palabra es bendición, tu palabra es medicina, para que ella misma, Señor, se encargue de que tu nombre sea glorificado. Todo lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Vamos a clamar como siempre, Tavo, al Señor por tanta gente que sabemos que está pasando por muchas dificultades. Oh, sí. Muchas dificultades. Una señora que siempre está con nosotros, Fabiola, fue a una cita médica, Tavo. Sí. Entró al médico y el médico la internaron. Catéter, estaba en precuartada y no se ha dado ni cuenta. Santo. Entonces, que el Señor sea con usted, Fabiola, Amén. que el Señor sea bendiciéndola, fortaleciéndola muchos más años de vida. Dios es un Dios bueno, un Dios de milagros, sabemos de Él. Y a todos, a Mario Ruiz, a todas las personas, tu tía, Sí, Gustavo, que Rosa. también Rosa, que sabemos que también está pasando por un estado de salud delicado. A todas las personas que están padeciendo alguna enfermedad y que están con nosotros, Dios los bendiga. A la señora Lubia en su operación de rodilla, que sea el Señor fortaleciéndola y sanando esa rodilla también. Tantas cosas que van pasando, tantas cosas que no estamos Sí. exceptos. No. Estamos en este mundo y Claro. es factible que cualquier En cosa cualquier nos pueda momento pueda pasar. pasar. Entonces Es así. no somos, por el hecho de ser creyente en el Señor y amar al Señor, no estamos exceptos de eso. No, Y bueno, aflicciones vendrían. sí, el programa de hoy va a ser el programa para dos programas. El tema de hoy es tema para dos programas. O sea, este programa no vamos a alcanzar a terminarlo y vamos a ir al otro y no vamos a alcanzar porque vamos a hablar de 4 personajes que están dentro de la Biblia, que enseñan mucho, de los cuales tenemos que aprender, Gustavo. Amén. Errores Para enmendar. para enmendar y cosas buenas para imitar. Exacto. Es de las que tenemos que Sí. aprender. Y esos 4 personajes son, yo sé que ustedes lo han escuchado: Sansón, el rey Saúl, el rey David y quién más ni nada menos que Pablo, el apóstol. Pero todos conocemos una parte de ellos, pero hoy Sí. vamos a profundizar en muchos de ellos para saber cómo nos vemos reflejados con ellos. Que eso es. Hoy en día. Que eso es, hay muchos que dicen, no, pues que Sansón, con esto y que lo otro, pues que a veces sabemos muchos Sansones, De la parte buena, de la parte. y habemos fuerte. muchos Saúles Ujú, también, claro. y habemos también muchos David, ¿Qué o pasó? tenemos partecitas de Pablo, pero bueno, vamos a hablar de ellos en estos dos programas, esperando primeramente que el Señor Jesús nos hable, que las escrituras nos hablen y nos digan qué es lo que tenemos que aprender de todo esto. Amén. Y el título se llama Vivir sin pena ni gloria o vivir con honra y en victoria. Vivir sin pena ni gloria o vivir con honra y en victoria. ¿Cómo queremos vivir? Son uno de los detalles que más tenemos que nosotros estar pendientes en el proceso y en el tiempo que Dios nos permite estar aquí. Creo que a veces la gente se le va olvidando eso. Ay, al pasar el tiempo ya. Y por eso el Señor permite y nos trae a colación personajes como estos, Sí, para que veamos de qué manera, cuando uno hace lo que no tiene que hacer o cuando hace lo que tiene que hacer, exacto. el Señor o bendice
o se aleja, porque el Señor no maldice, No, para nada. que es un error que comete mucha Sí, gente. sí. No, es que el Señor me está maldiciendo. No, el Señor no maldice, el Señor bendice. Nosotros somos el único que maldice es Satanás. Sí. Nosotros lo único que hacemos es alejarnos del Señor. Y ahí hay a tomar las consecuencias Exacto, el de libre esos albedrío. actos. Eso. Es el libre albedrío que nosotros tomamos, pero el Señor siempre está para bendecirnos. Entonces hoy vamos a empezar, en el programa de hoy, vamos a hablar de dos de ellos y vamos a empezar con Sansón. Ay, ay, ay. La vida de Sansón es contradictoria, ¿verdad, Tao? Muy, muy contradictorio. Es mucho porque siempre hemos escuchado, yo creo que todos en algún momento de la vida escucharon hablar de Sansón. Hombre fuerte, El que- musculoso, De pelo melenudo. eso, que esto, y entonces se juntó con una mujer y que le cortó el pelo y perdió la fuerza. Se y dejó seducir. Exacto. Pero hoy vamos a hablar de Sansón a profundidad de Sansón. ¿Quién fue Sansón? ¿Cómo llegó Sansón a la vida? Sansón fue un hombre de gran fuerza física, lo dice las escrituras, Ujú. pero tenía una debilidad mortal. ¿Tal? ¿Cuál era? ¿Cuál era la debilidad de Sansón? La mujer. Las mujeres. Sí. Esa era la debilidad de Sansón. Sí. O sea, Sansón, hoy en día no pasa, Tao, hoy en día no hay hombres que sean débiles por las No, mujeres. no, No, hoy no. qué va a pasar. ¿Qué Eso le pasó? pasó a Sansón nomás. Nada más. A nada más Eso a fue Sansón. una figura y ahí se ya, rompió no, ya. Ahí se rompe ese esquema. Solo a Sansón y a nadie más. Sí. O sea, nadie más, ningún otro hombre fue débil por no. No. Ningún otro hombre tenía virtudes, cosas valiosas, pero Sí. tenía una pequeña debilidad. Las mujeres no, solo Sansón, ¿cierto? Solo Sansón. Claro. Tanto así de que, bueno, pues ahí empezó vamos a decir, la decaída, la debacle de la vida que llevaba consagrada y por el medio del cual Dios le permitió que sus padres tuviesen un hijo, porque Yo creo que muchos, quizás muchos saben, otros no. Para los que no sepan, Sansón fue un juez. sí, En la el época, último juez el último juez. del pueblo Que de era un Israel. juez. En ese tiempo el pueblo de Israel no tenía reyes, Ujú, porque dice que el primer rey fue Saúl, ujú. y después vino David y ya todos los Sí. reyes que vinieron después. Pero antes de eso no había reyes, eran jueces. Jueces, Y se dice que Sansón fue un juez de Israel. claro, Durante 20 años fue juez de Israel, Sansón. sí, Y Sansón, como nos dice en Jueces 13:5, que acá lo tengo, 13:5 dice: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde el nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. sí, O sea, ¿qué es lo que pasa acá? A Manoa, que era el papá de Sansón, se le aparece el Señor para... El ángel se le aparece diciéndole pues todo lo que iba a pasar a la esposa y a Manoa. ujú, Entonces le dice a la esposa que es lo que iba a pasar. Entonces esto es lo que sucede, que no le va a cortar el cabello, que va a ser Va dedicado al consagrado. Señor, va a ser Ujú. consagrado al Señor. claro, Toda esa parte se le dice. O sea, eso es lo que nos está diciendo acá en Jueces, en 13:5. Y así se crió Sansón. ujú, O sea, y la mujer, un pequeño dato, la mujer de Manoa, la mamá de Sansón, era una mujer estéril. sí. Ella era estéril, ella no podía tener No hijos. podía tener hijos hasta el momento. O sea, Sansón es un milagro. Sí, Sansón es un milagro Claro. porque ella era estéril. Desde ahí vemos la mano de Dios obrando. en la vida de Sansón. Sí, y no tanto como familia, sino con el propósito también, Freddy, de que Dios para ese entonces, por la muerte de Josué, no había un sustituto. Y ahí donde viene entonces el proceso de los jueces. Y ahí donde se viene entonces Dios continuando que la vida de los jueces iban acabando, y para ese entonces no había como el tiempo de silencio de los jueces. Ahí viene la bondad de Dios para con la familia de Sansón, con Sansón, pero también para el pueblo de Israel. Así es. Sansón nace y es consagrado como ellos lo construyen. Exacto, tal Ellos cual como consiguen- Dios. como le había dicho el ángel a Al Manoa, padre, a la a mamá, Manoa, ajá. y a la mamá. Sí, Entonces, y a Manoa, porque Manoa hubo un momento en que la esposa le dice, y Manoa no le dice: mujer, ¿usted qué es lo que tiene? Pues, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo así? No. Y ahí vino, y como cuando no. Entonces Manoa se le dice al Señor: dame una señal que si eras tú, para yo Exacto. saber Ujú. que esto sí es de tu parte. sí, Y si vuelve otra vez, y entonces ya le explica todo. ¿Y yo cómo voy a saber? Y entonces él empieza a preguntarle, y ahí se da cuenta que sí. Entonces Sansón nace siendo
bendecido Sí. desde su vientre. Desde el vientre. Claro. Vamos claro, desde el vientre Sansón venía bendecido. Amén. O sea, Sansón no era un hombre que ese nació y que hizo de su vida lo que hizo y se volvió como se volvió y después con el tiempo fue que conoció al Señor. No, Sí. Sansón nació desde su vientre, venía con la bendición de Dios y Dios lo había traído con un propósito. Sí, sí. ¿Cuál era el propósito que tenía el Señor? Que Sansón, mientras estuviera ahí, les iba a ayudar con todo, como dice acá, a librarlos a Israel de la mano de los filisteos. Porque los filisteos estaban encima del pueblo de Israel. Entonces no había en ese momento, como no había rey sino jueces, entonces los filisteos hacían como le daba la gana Tomaban todo con el pueblo de con Israel. el pueblo de Israel. Entonces Sansón vino a ser, entre comillas, como parte de un salvador, por llamarlo así, en ese momento, para el pueblo de Israel. Claro. Esa era la tarea de Sansón. A eso lo había mandado, pero volvemos a lo mismo. Tenía un pequeño defecto Sansoncito. Le gustaba El demasiado a las detalle mujeres. fácil. Le gustaban mucho a las mujeres y era un hombre vengativo porque sabía que tenía mucha fuerza. Él utilizaba sus fuerzas para cuando se le corría un poquito el kit. Entonces el hombre abusaba de su fuerza y por mano propia hacía una cantidad de cosas. Eso era lo que Sansón hacía. ¿Cuánta gente hoy en día, Tao? Porque la idea de hablar de Sansón y de hablar de los personajes que vamos a hablar es hacer un comparativo con el de hoy. ¿Cuántos Sansón no han nacido hoy? Sí. Bajo una promesa, Sí. bajo un milagro Sí. y bajo algunos parámetros lineales que el mismo Dios le ha dado a los padres para que lo cumplan con ese hijo. Mas sin embargo, ¿Qué pasa? se olvida. Sansón que lo hizo olvidar y que lo hizo apartar de lo que el Señor le había dado. O sea, la promesa, que lo que le dijo el Señor a Manoas y a la esposa fue: no le corten el cabello con navaja nunca. Sí, Ese es el pacto que tienen conmigo. Ahí es donde está todo lo que yo ejerzo. exacto. El día que lo haga. Y Sansón, los papás se lo dijeron después. Y era un secreto muy bien guardado. Pero, volvemos a lo mismo, comparándolo con el día de hoy. ¿Cuántas personas que nacieron con un propósito del Señor, Sí, en una comunión con el Señor, sí. de una familia Consagrada. consagrada, de una familia guardada por Dios, hijos que nacieron en un hogar cristiano, con padres cristianos, temerosos del Señor, pero de un momento a otro las cosas de este mundo, igual que a Sansón, por eso es un comparativo, las cosas de este mundo los alejaron de esa promesa del Señor. Sí, hay una atracción tan muy sutilmente que muchas veces, como dice, el que se quiera, pues se decía Pablo, y eso es lo que vamos a tratar al final, en otro tema. Decía que el que se quiera estar firme, que se cuide en no caer. Sí. ¿Por qué? Porque igualmente sucede. Muchas veces nosotros nos queremos apoyar en nuestras propias prudencias, en nuestras propias fuerzas, y sabemos que somos limitados. Pero si confiamos en Dios, si confiamos en el Señor, ahí vamos inmediatamente a reconocer que nuestras debilidades deben estar totalmente ligadas al Señor para que podamos nosotros poder resistir al diablo y el diablo pueda huir. Y una de las cosas que viene ahorita a mi memoria, Freddy, es que Pablo decía algo importante: someteos primeramente a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces muchas veces nosotros queremos hacer todo lo contrario. Queremos resistir al diablo sin someternos a Dios. Y es imposible. Para nada. Es imposible. Queremos pelear contra este mundo, contra este animal salvaje, sin someternos a Dios, sin buscar dirección de Dios. Total. Y es el peor error. Total. Esa es una pelea perdida. No, a calle, cabeza. Es como dicen por ahí, es una pelea de tigre con burro amarrado. Vamos a perder porque no podemos. Si no está el que todo lo puede. Es que nosotros no nos digamos mentiras, nosotros solo no le podemos ganar a Satanás. No, para nada. Satanás tiene mucho poder. O sea, no podemos menospreciar el poder que ese cachón tiene. El mismo Pablo lo dice. No escatiméis sus maquinaciones.
Satanás tiene mucho poder. Mucho pensando poder. que nosotros vamos a hacer más. No, No vamos a poder ser más que él. O sea, Satanás, nosotros. Pero si estamos aliados, como vos decías. Sí, con sometidos con el Señor, ahí no va a haber. Ahí sí. Ahí vamos sí. a ver grandes victorias en verdad. Sí, y eso va paso a paso. O sea, Eso. porque también la gente piensa y cree erróneamente, Tavo, que ya me entregué al Señor Jesús, ya gané la batalla. No, Usted va a ir ganando paso a paso. exacto. Una tentación por aquí, pero hay otra tentación que le está. Entonces, la droga está por este lado, entonces le estoy ganando a la droga, pero aparecen las mujeres por este o los hombres por este si es mujer, Sí. le estoy ganando a este, pero entonces aparece otra por aquí. Son muchas. Y a todas hay que batallarlas. Y en algún momento, créame que va a caer con alguna. Sí. Pero lo importante es que usted se mantenga firme en que su aliado es el Señor. Amén. Esa es la La lo clave de primordial. todo. Eso es lo primordial. Sí. Porque si no es eso, no, la primera ya cayó, no, yo no sirvo para eso, entonces Se va. a seguir allá. Totalmente. Entonces, de eso no va. La de Sansón nos ilustra mucho. ¿Por qué nos ilustra? Enseguida vamos a hablar de eso. A decir que no. Sí. A decir que no. O sea, a saber decir que no a las tentaciones. O sea, es que, vuelvo y te digo, una persona que es diabética, ¿Qué es lo que le va a buscar? El dulce. El Claro, dulce, la Tavo. dulce. Es así. Es el dulce. Ujú. Es lo mismo. Una adicción. El que es adicto a las drogas, Ujú. eso es lo que lo va a buscar. El adicto al alcohol, eso es lo que lo va a buscar. A Sí. las mujeres, eso es lo que lo va a buscar. Al dinero. A la mentira, al robo. Todo O sea, eso. todo ese pecado que Y se Satanás arrastra. va a darle la vuelta y la vuelta hasta que entra un rotico por donde entrarle con una tentación de esa Sí. para que la persona caiga. Claro. Pero ahí es donde uno tiene que saber decir el no. Amén. Ahí es donde uno tiene que aprender a sostenerse en el no. Sí. Y el no a la tentación carnal, Sí. que eso fue lo que le pasó a Sansón. Claro. Sansón, la tentación más grande de él era la mujer. Sí. Sansón era del pueblo de Dios. Por ende tenía que haberse casado con una mujer del pueblo de Dios, porque esa era la costumbre. Amén. Esa era la costumbre. Exacto. Pero Sansón, en su vida loca, ya María mamacita, qué cosa esta. Aquí como yo me la traigo. Era la de y él veía todas esas filisteas Sí. incircuncisas por allá y las veía, bendito Dios. Sí. Comparado a la vida de hoy, pues no hay nada que decir, porque Sí. también hoy en día, en ese tiempo eran filisteas, hoy son todas las de aquí de este mundo normal. O sea, pues le digo, la vida de Sansón, comparado a muchas personas de la no nos digamos mentiras, en la actualidad la infidelidad es el pan diario de cada día. Ahora los matrimonios duran lo que dura un ponqué en la puerta de una iglesia, porque se casan hoy y se divorcian en un Y año. mañana ya pan fresco y listo, se Porque, endurecieron. no, se le acabó el amor, no, ese amor Sí. tenía nombre propio, y Eso. ese nombre propio se llama fulana de tal o fulano de Y tal. ya venía, Se veía ya venir. venía ahí plasmado Se ahí veía en el venir, corazón. porque no hubo un no a la Ujú. tentación carnal, porque pasó por el frente mío y yo me dejé llevar por lo que mis ojos vieron. Sí. Entonces, wow. Y entonces se me olvidó el pacto que yo tenía. Ujú. Se olvida el compromiso que yo tengo, Sí. la familia que yo tengo, los hijos que yo tengo. ¿Por Sí. qué? Porque me dejé llevar. Sí. Por acá entra, La vista. acá se maquina. Ujú. Se lleva el mundo al pensamiento Aquí y se después se lleva. propaga en el corazón y se ejecuta. Ya. Dice por ahí, hay una parte en la Biblia en la que dice que el pecado es cuando el pecado como tal es como concebir un hijo. Entra y que Ujú. cuando ya se ejecuta el concibe. pecado, ese es el nacimiento. Sabe. Ese es el nacimiento. del Ahí pecado. empieza, se fecunda ya y ese el proceso ya toma forma. Entonces Sansón tenía ese pequeño problema. Sí. Y nosotros hoy en día tenemos ese problema también. Pero aún así, ¿ustedes creen que el Señor, que el Señor no sabía que Sansón iba a cometer? Claro que el Claro Señor que sí, sabía. por supuesto. El Señor sabía, yo le voy a ver mano a este es el hijo que le van a hacer así, tra. Ajá. Ellos en su este es un gran siervo de Dios, pues si es que el ángel vino y nos dijo, este Y hijo de consagrado, nosotros claro. va a ser para grandes cosas. Amén. Y de hecho ahí Va lo a ser. Ajá. Pero el Señor sabía, estos no saben lo que yo sé, que este la va a embarrar, que este va a ser un imperfecto. Sí. Nosotros somos imperfectos, Exactamente. escogidos por Dios, pero Claro, imperfectos. imperfecto. Y ahí tenemos que entender esa parte, que somos un cúmulo de imperfecciones. Nosotros
somos un cúmulo de imperfecciones, así el Señor nos haya escogido Sí. para ser parte de su ejército, para ser parte de ese pueblo de Dios, de ese remanente que hay ahora. Así seamos ese remanente, somos imperfectos. Y en la Amén. medida en que usted entienda eso, eso lo va a mantener más alerta siempre a uno. Claro, claro, porque es saber que ya tú estás siendo escogido con ese mismo propósito. Así como fue escogido Sansón, Moisés, Josué, todos estos personajes que están aquí, cada uno de nosotros fuimos escogidos. Y que es ahí donde viene la gran incógnita de muchos que dicen, no, yo para estar ahí en el Señor, jugando con el Señor, más bien no doy ese paso. Es que no sabiendo que si por nuestra propia fuerza no vamos a dar nunca nuestro paso. Es ahí donde Dios entonces toma esa palabra y dice, yo te escogí, desde antes de los confines de la tierra te he escogido. Así es. La vida de Sansón desde que Sansón nació, en el tiempo que ya fue empezando a crecer, siempre estuvo la tentación. Ahí estaba, Siempre. claro. Ese fue el modus operandi de Satanás, atacar a Sansón con la tentación de la mujer. Sí, sí. Esta naturaleza carnal que está aquí en nosotros pecaminosa nunca va a estar ahí muerta. O sea, está muerta cuando nosotros partamos de este lugar. Y eso es lo que la gente no ha podido entender. Que, a ver, a veces a uno lo juzgan. Y quizás en un momento de la vida yo juzgué a mucha gente que estaba en el Evangelio. Porque yo decía, Sí. no, pues que quién se creen, ¿por qué no van a una parte? ¿Por qué no van a otra? ¿Por qué no Sí. hacen una cantidad de Sí. cosas? Y hoy en día uno entiende que es que uno no puede hacer muchas cosas, ¿sabes? Y no es que no les guste, no es que no las hagan porque no les gusten, es que no las hacen porque uno sabe el animalito que hay dentro de uno. Ujú. Es mejor evitar. Y que si tú lo estás alimentando, Es que es como si yo le digo a Ay, usted, Dios. bueno, Freddy, yo me siento paradito, llevo ya voy para 20 años ya de estar limpio de sustancias psicoactivas. gloria a Dios. Y me van a decir ahora que porque ya llevo 20 años, Ya "Hey, tú vámonos para un party que hay droga". Ah, no, hágale que yo le sirvo. No, yo Sí, que le voy a no. servir. Yo me voy a poner a hervirle aquí marihuana y cocaína y por ese lado, no, porque es que ya Estándote. ahí ya yo empiezo a sudar y en determinado momento ahí voy a caer. Claro. Tú no puedes ser tan terco tampoco. No. No puedes ser tan insensato y tan incoherente en la vida, Claro, Gustavo. tomar el nombre de Dios en vano. es que es lo que Exacto. Y hablamos la gente cree que se puede jugar, como dice el adagio, Ajá. rezo y peco empato. No, No. rezo y peco no empato. No. No, entonces yo cojo al Señor los domingos, Gloria a Dios. pero el sábado voy a la rumba, el domingo voy a Guayá a buscar al Señor. Sí. No, así no es. Exacto. Así no es. O sea, no podemos tener esa duplicidad de vida. No podemos No. llevar esa duplicidad. Porque el llevar esa duplicidad, lo único que hace es lo que dice Apocalipsis. Por cuanto no es ni frío ni caliente, sino tibio, el Que Señor voy a nos vomita. vomitar. El Señor nos vomita. Entonces, o estamos o Sí. no O no estamos. estamos. O somos del mundo o somos de Dios. Así es. Porque se me quedó esa frase que está en la Biblia y que repetimos mucho. Cuando uno se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Ujú. Entonces, Sansón, volviendo al caso de Sansón y de los Sansones, porque es que vemos muchos Sansones, así que ahora no me estén mirando ahí pues como santos involuctos de que ustedes, no, hay muchos Sansones. Al que le caiga el guante que lo chante. Pero Claro. que hay muchos Sansones, hay muchos Sansones. Sí. Hay muchos Sansones que nacieron o se crecieron en un hogar cristiano o conocieron al Señor y en determinado momento se dejaron guiar otra vez por las cosas de este mundo, que eso fue lo que le pasó a ¿Qué Sansón. pasó? Eso fue lo que le pasó a Sansón. Entonces, Sansón, en ese libro de Jueces, que es donde está la historia de él, avanza que él empezó a crecer y lo primero que vio fue a las filisteas. Sí. Papá, yo me quiero casar ya. Mejor dicho, Sansón estaba candela, Sansón era fuego puro. Ese Sansón él no quería aguantarse a esperar que al pueblo de Israel le traiga al Señor. No, él quería ya a su mujer. Sí. Y él le dice, yo quiero ya, papá, y eso. Yo me imagino el Sansón allá, Wow. veía a esa filistea, y esta era, y era la otra, y era la. Y Mejor yo, dicho, estaba como un ventilador para él, para acá, escogiendo. Sansón. A ver cuál era. O sea, Sansón estaba desesperado. Sansón estaba desesperado Sí. por mujer. Sí. Y él los papás querían, Sansón, pero hombre cabezón, que vos tenés que casarte Guárdate. con una mujer del pueblo, que nosotros somos de la tribu. Sí. No. Nosotros somos de acá, de la tribu de Dan, vos por qué te vas a poner ahí. No. Sansón no quería, Sansón Se quería cerró lo de- totalmente. Él del quería, objetivo. era hacer. Y Ah. yo me imagino, perdón Tavo, que Sansón era
tipo Ricky así, acuerpado, Ujú. grande, bonito, de pelo largo. Entonces Sansón no era tampoco ningún feo, pues ahí como nosotros, no. Sansón era un tipo elegante, me imagino yo. Entonces Sansón, claro, las mujeres filisteas, como, hey, Sansis. De una u otra manera querían como tener el centro de atracción. Vean pasar a Sansón, Sansis, mi amor, ven acá. Y Sansón ahí mismo todo, wow, Ese Sansón ya guapo. creía, ya le creía. ¿Cuánto no pasa hoy en día? Hey, muchacho, papi. Y el otro tontarrón ya cree que... Solamente con una sola palabra, como decimos allá, cuando tú le dices hola amor, ya dice, ay Dios mío, ya me enamoré, ya. Ay, María, en el Amor. pueblo, en el Medellín, que no. todas las mujeres son mi amor. Sí, La bebé, amorcito hola mío. mi amor, todas son así. Sansón se pierde. Enamorado. Ah, no existen. Por te digo, No existieron. por te digo, Tavo, hoy en Dios. día, y hay muchos que con esas palabras que el enemigo Lanza, entran ahí Ujú. y esa persona cae. comienza a caer. Ahí, desde ahí empieza, y desde ahí Sansón empezó, Sí. perdón, con su declive, con lo que empezó. Y Sansón, la palabra del Señor nos habla muy claro en qué son los matrimonios, cómo tiene que ser un matrimonio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que uno no, en un yugo desigual no se En casa. yugo desiguales nunca. En un yugo desigual Claro. no. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Exacto. Nada. O sea, eso era lo que los papás Lo que de estaban Sansón. diciendo, y ahí mismo en el capítulo 14, donde le dice el versículo 3, Freddy, donde le dicen, y su padre y su madre Ujú, le dijeron, ujú. no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Exacto. Ahí viene la pregunta, y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Ella me agrada. Sansoncito lo que vio, Sansóncito lo que vio fue la falda, eso fue lo que Sansón vio. Sansón no vio el corazón, Sansón lo que vio fue la faldita. Y así hay más de uno hoy en día, Gustavo. ¿Y cuántos hijos hoy en día, por ejemplo, sus padres están ahí? No, papá, usted vivió su vida, déjeme Yo vivo vivir la mi mía. Así son. Ay, perdón, así somos. Es que eso suena muy bonito, es que así son. Echarle a los demás la pelota, la Vamos a papa. preguntarle a mi papa papá, caliente. vamos a preguntarle a mi papá y mi mamá, yo me dije lo mismo, así somos, Tavo, es que a veces es muy bueno soltar la pelota, ¿no? Para Así de somos. uno. Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que hombres y mujeres, Ujú. hombres y mujeres, entonces ven al tipo, las mujeres ven al tipo, wow, ahí llegó Ricky, vea, el carro, con la troca, que tiene troca bonita. Pues, Sí, también. Entonces llega Ricky ahí con su troca, con su carro, con su camioneta, el billete, los lujos. Pero Ricky no cree en Dios ni en nada, pero tiene. Está ahí, Entonces yo no. que están bien. No, yo mejor me quedo con este me va a dar Sí. una buena vida, aparentemente una buena vida, Ujú. pero si Dios no está no hay ninguna buena vida. Nada, para nada. Pero entonces llega el cristianito, porque así lo llaman, Sí. ahí viene el cristianito, con su trabajito, sacando adelante, con su esfuerzo, construyendo. Nada, este es un pobretón, Sí. este no sirve. Yo para que un hombre así, yo necesito un hombre que tenga, que me dé, Sí. o una mujer que yo pueda mostrar, que yo pueda exhibir como un trofeo. Ujú. No, ninguna ¿Para de las qué? dos. Pura Ninguna la de las apariencia. dos. Apariencias, Sí. no más. Ujú. Y por fuera, como volvemos a lo mismo que dice las escrituras, este pueblo con sus labios me honra, por Pero su dentro. corazón está podrido. Por eso, y así hay mucha gente, Ujú. en apariencia muy bonita, muy limpios, pulcros por fuera, Ujú. pero en su interior y en su corazón dan asco. Y de hecho, cuando Jesús estuvo, Freddy, una de las razones por las cuales Dios tanto enfrentaba y lo confrontaba a los fariseos y a los saduceos era por eso. Porque ellos veían nada más la pura apariencia. Mandaban y hacían que no hacían ellos. Y Dios los catalogó como fariseos hipócritas. Y Sansón se casa, Y ahí viene. como él quiso. Ujú. A él no le importó. Vea, papá, es la que a mí me gusta. Usted me mete en lo que no le importa. Sí. El que se va a casar con ella soy yo, no usted. Ahí Punto. comienza, ahí podemos ver Ahí empieza el declive de el Sansón. declive de Sansón. Ahí empieza el declive de Sansón. Entonces Sansón se casó y se fue para la boda, dice las escrituras. Se los voy a ir así a grandes rasgos contándole. Entonces las escrituras, en una de esas, antes de eso, Sansón mata a un león con sus manos. Ujú. Porque iba ahí Sí. en un camino y él sale el león y él mata al león con sus manos y se va. Ya cuando iba para allá,
tiempo después ve que en la boca del león muerto hay una miel. Había. Y él coge esa miel y le da a probar a su papá y todo, y a la esposa y todo. Y entonces él llega allá con todos unos amigos que habían ahí en la ceremonia, en la fiesta, y les da a probar. Y todos probaron ahí. Y entonces él les dice, les voy a hacer una adivinanza. Sí. Y les hace una adivinanza para saber qué. Tienen 7 días para que me respondan qué era. Una adivinanza con respecto a la miel que le había sacado de la boca del león. Pasado 3 días, nada. Y entonces él les dijo, si ustedes me ganan, yo les pago a ustedes esto, y si no, ustedes me pagan esto a mí. Acuerdo ahí. A los 3 días, nada que sabían la adivinanza. Entonces se allegaron los hombres donde la esposa. No, Sansón no nos quiere decir qué es, y Sansón nos va a dar, no sé. Entonces ella empieza ahí a seducir. el oído, Sansoncito, mi amor, Sansi. Tú sabes. Ahí, dame qué fue lo que pasó. Y entonces Sansón le revela cuál era el resultado de la adivinanza. Y ella va y se los dice a ellos. Y ellos vienen a los 7 días y le dicen la respuesta. Y él les dice, si no es por ella, ustedes no saben la adivinanza. Y en ese momento, él los acabó. Él los acabó porque era vengativo. Entonces en Sansón, ahí acabó con 30. Entonces en ese momento, ahí mismo el papá de la hija dijo, no, yo te la voy a dar a otro, porque vos no. Entonces ahí empieza Sansón ya. O sea, empezó mal su matrimonio porque se casó con quien no debía. Sí. Y así mismo terminó el matrimonio de Sansón. Entonces Sansón nos muestra que hacer una mala elección siempre va a tener una mala consecuencia. Siempre. Y cuando usted tiene una mala consecuencia y no hace un pare, sigue teniendo malas decisiones. Sigue tomando malas decisiones. Y Sansón tomó una mala decisión que está en una parte donde él va a Gaza. Cuando Sansón va a Gaza, que está en el libro, capítulo 16. En el capítulo 16, verso 3, pero está en todo el capítulo 16. Sí. Y dice, fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera. Y se llegó a ella. O sea, Sansón ya había cometido el primer mal error. Si Sansón no hubiera esperado el consejo de sus padres, si Sansón se hubiera juntado el tiempo de Dios para que le diera la esposa adecuada, que sí, no estuviéramos hablando del Sansón que hablamos hoy en día. Pero Sansón tomó la decisión de hacer lo que a él le parecía, adelantarse, sin contar ni tener en cuenta lo que su papá Dios en ese momento le había dicho, bajo la dirección de Dios. Se casa, su matrimonio es un fracaso, y Sansón entonces sigue su vida, su rumbo, y entonces llega ya a Gaza, y en Gaza ahí mismo vemos que habla directamente una prostituta. Sí. O sea, ya Sansón tomó una mala decisión al principio y no cambió su decisión, no cambió su camino. ¿Y qué se fue? Jodiendo la vida. Eso se fue haciendo. Y al uno andar así, jodiendo la vida, se lo dice quien en algún momento de la vida la jodió así, porque para mí la mujer esta no fue otra cosa que me generó demasiados problemas, demasiadas dificultades. Lo único que uno pasa en la vida es haciendo y cometiendo errores. Sí. Y vas cayendo más y más, profundizándote en ese hoyo que realmente tú piensas que vas a poder salir con tu propia fuerza, y realmente no es así. Y no es así. No es así. Y Sansón se dedicó a estar de cama en cama. Ese era Sansoncito. Sansoncito se dedicó a esa parte. Y el pecado siempre tiene consecuencias. Sí, por supuesto. Sansón no podía después ir a andar tranquilito así como que ya yo lo hice y aquí no pasó nada, yo sigo normal. No, el pecado tiene consecuencias. Y las consecuencias de Sansón, vamos a ver ahorita, fueron graves. A causa de su pecado, a causa de su desobediencia, a causa de no escuchar la palabra del Señor, a causa de no escuchar por dónde tenía que seguir. Sí. Y lo hacemos comparativo al día de hoy, porque así se está perdiendo mucha gente. ¿Cuántas vidas se están perdiendo hoy en día? Muchos en total, muchos en verdad, por la desobediencia y no querer prestar atención por un momento, ¿verdad? Porque quizás a lo mejor, como dicen muchos, ¿verdad? Un momento de placer, ¿cuánto tiempo de sufrimiento te va a acarrear? Y después Sansón conoció a alguien que se llamaba Dalila. Después de la ramera, imagínate. Y después de uno
como hombre o como mujer conseguir a muchas Dalilas, muchos Dalilos, llamémoslo así, en su vida, llega siempre la Dalila que puede ser la catombe de tu vida. Cuando uno no acata las señales del Señor, las palabras del Señor, lo que el Señor nos quiere mostrar, y sigue uno haciendo con su vida como quiere, siempre va a llegar una Dalila a tu vida. Cuando llevas una vida así, siempre va a llegar una desordenada totalmente. Y siempre va a llegar una Dalila que acabe totalmente con tu vida. Porque ese es el propósito para el cual el enemigo, dice las Escrituras, y el mismo Jesús lo dijo. El enemigo ha venido ¿con qué propósito? Matar, devorar y destruir. Mas en cambio yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Volvemos y le repetimos. Toda decisión sin estar incluido al Señor, no esperes que va a haber una bendición. Y Dalila, según la escritura, era bella. Sí. Entonces se llegó a Sansón y Sansón se enamoró como loco. Pero entonces ya Dalila, los filisteos, que eran los que en realidad querían querían acabar con Sansón, porque decían, este hombre tiene una fuerza descomunal, este nos está acabando, yo no necesitamos que acabar con este Sansón, porque este hombre Sansón ya les había hecho varias cosas a ellos, varios daños, varios muertos, entonces vieron lo que nos acabar con Sansón. Entonces utilizaron a Dalila como esa carnada ahí para atraer al pececito, y bueno, pues tanto sea hombre o sea mujer, en cualquiera de las dos partes. Indiferente, exacto. Sea un hombre o sea una mujer, sea Dalila o sea Dalilo, cualquiera de los dos, siempre van a llegar a la vida de cualquiera, sea hombre o sea mujer, para eso, para causar un daño. Sí. Y ese daño es el que uno se deja llevar, sonsacar por esa persona. Y uno pierde la bendición de Dios, pierde lo que Dios quiere hacer por nosotros complacer a esa persona. Sí. Y eso pasa mucho hoy en día, con adolescentes, con jóvenes, con adultos y con ancianos. Totalmente. Y no me crea que con ancianos. ¿Cómo le dicen ahora esto, Ricky? ¿Cómo es? Sugar. ¿Cómo le dicen a los viejitos esos que le dan plata a las jovencitas? El baby sugar. ¿Cómo es? Sugar mommy. Eso, sugar mommy, sugar. Bueno, lo que vaina, esos viejitos que dan plata a las mujeres. ¿Para qué? A complacerle una. Ya no un momento nada más. O sea, entonces eso no es una cuestión de solo juventud, es una cuestión también de ancianato. O sea, es una cuestión de que la vejez ya se volvió también así. Claro. Que las personas maduras también se volvieron así. Sí. Entonces, cuando llega una persona de esas, una Dalila o un Dalilo, la vida de nosotros, llega con ese fin. Y Dalila llegó a la vida de Sansón porque los filisteos querían saber cuál era el secreto de la fuerza. Y Dalila empezó, Sansis, mi amor, ¿cuál es el secreto? Entonces Sansón le dijo la primera vez, no, haga esto, y con eso ya va a perder la fuerza. Y ella fue y lo hizo. Cuando llega, Sansón, los filisteos, y Sansón, uno otra vez la fuerza y hacía. Me mentiste. Dalila toda cizañosa, me mentiste, y Sansón, mi amor. Empieza que la manipulación. Mi amor, tranquila, dale, no te preocupes, Sansis, pero dime. Y Sansón, bueno, le dice la segunda vez, y mentira otra vez, la tercera otra vez. Que ya Dalila dijo, no, yo este hombre tengo que buscar la manera. Hasta que llegó el día en que Dalila supo cómo sacar la verdad y se dio cuenta que la manera en que Sansón tenía su fuerza era en su cabello. Entonces una vez ya en esas llegó Dalila y le pasó una bajita pelo a Sansón. ¿Qué pasó ahí? Suena muy a película, pero Sansón vendió lo que el Señor le había dado a cuidar. Cambió su primogenitura como lo que pasó después. Como lo que pasó después, mucho tiempo después con Jacob y Esaú. Pero Sansón vendió lo que el Señor le había dado. Sansón ahí le dijo y entregó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí fue el cabello y eso. Pero hoy en día, Tavo, ¿qué es? Hoy en día cuando ¿qué es lo que uno entrega? La vida. Sí. Cuando usted se deja seducir por esa mujer o por ese hombre que no es su esposo, que no debe ser su pareja, para nada, que no debe usted estar en fornicación con esa persona, ni en adulterio,
cuando usted le entrega la vida a esa persona, o le entrega sus secretos a esa persona, Pacto. Ujú. ahí usted Está rompiendo el pacto. el pacto con el Señor. Sí. Y ahí es donde viene una cantidad de cosas. A Sansón le vino la muerte. Secuencia inmediatamente. Sansón le vino la muerte, que ya vamos a ver cómo fue, ya vamos a leer esa parte. Pero hoy en día viene la muerte espiritual, en que empiezan a caer un montón de cosas. Pero yo estoy haciendo las cosas bien, yo diezmo, yo ofrendo, yo ayudo al pobre, yo hago lo otro. Y esos casados, no, viven ahí con otra, ahí esperando a que hasta que la voluntad de Dios, que Dios me indique, que Dios me hable. Obviamente siga esperando a que Dios baje en una nueva voladora, y verá, el que va a bajar es Saiyajin, pero mi Dios en una nueva voladora no va a bajar a decirle a usted qué es lo que tiene que hacer, porque él ya se lo dijo. De una, Ya de Dios lo dijo. antemano. Ya Dios lo dijo, que usted no quiere hacer caso a otra De cosa. cualquier manera Dios nos ha estado advirtiendo y nos ha estado indicando qué es lo que debemos hacer. Pero ahí llegamos a 16:21, Ujú. cuando ya pasa todo esto. 16:21, más Sí. los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. O sea, Sansón, el gran Sansón, después de revelar su secreto, le sacan los ojos. O sea, quedó ciego. Ah, imagínate. Y fuera de eso de ciego lo mandaron a moler. Sí. O sea, esclavo. ¿Qué es lo que es la consecuencia Del ya pecado. del pecado? Esclavitud. A Sansón lo mandaron a moler ahí, usted se vuelve esclavo de Satanás cuando comete eso. Esclavo. Sin vista, o sea, todos los sentidos, todos los síntomas de tu cuerpo, obviamente lo que era la vista para él en ese entonces, y lo que era entonces la parte auditiva también, empieza a sentir toda una debacle. Sansón perdió la bendición que Dios le había dado por dejarse llevar por sus deseos carnales. Y hoy en día muchos pierden la bendición que Dios les da por dejarse llevar por los deseos carnales. Claro. Quedan ciegos, ciegos espiritualmente. Sí. Sansón quedó ciego porque le acaban los ojos naturales, se lo arrancaron. Sí, sí. Pero hoy en día la gente queda ciega espiritualmente, ciega a las cosas de Dios, ciego a ver las bondades que el Señor da, ciego a mirar cualquier cosa que tenga que ver con Jesucristo, No va a tener. ciego a eso, Sí, y esclavo, atado sí. a un pecado, llámese como se llame, atado a él, trabajando para Esclavo, él. esclavo totalmente. Trabajando Servicio. para él. Sí. Eso es lo que nos enseña Sansón. Eso es lo que nos enseña Sansón. Pero Sansón, Tavo, está por ahí. Vamos a buscar Hebreos 11:32. Porque en Hebreos 11:32 da lo que es la bondad del Señor. Que Dios es bueno. 11:32, aquí lo encontré, Tavo. Está. ¿Y qué más dijo? Porque en el tiempo que me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. O sea, Sansón quedó en la lista, en el salón de la fe. De la fe. Sansón Aparece aparece en el salón de la fe, Sansón. Sí. Sansón, después de estar ciego, moliendo, cae en cuenta. Yo vine Perdió. con un propósito. Y el propósito era atacar a estos filisteos, a los que me tienen esclavo hoy. Y mantenerme. O sea, Sansón tenía un propósito, que era atacar a los filisteos, porque tenían... Defender a al pueblo de Israel. Él era un juez de Israel, Amén. tenía que defenderlo. Así Pero es. se volvió esclavo de los filisteos. Por una pequeña desobediencia. Por una ranura así de chiquita llamada Es- mujer. Mujer. No es porque sean las mujeres, No, porque no, estamos no. hablando de hombres o mujeres. En el caso de Sansón era ese, Claro. era el sexo femenino. Entonces Sansón cae en cuenta ya ciego y dice, ¿yo qué hice? Sí. ¿Yo qué estaba haciendo acá? Entonces lo llevaban ciego, el que lo llevaba, y le dice, Sansón le dice, colócame donde están las torres de esto, porque dice que casi 3.000 filisteos en el templo de ellos. Y le dice, colócame en las columnas Sí, más fuertes que sostengan el templo. el templo. Y entonces ahí Sansón, estando ahí, ya le había empezado a creer el pelo, y Sansón le ora al Señor. Sí. Tavo. Sí. Es que
es que Dios hace unas cosas que uno no se alcanza. Dios cumple siempre el objetivo, Tavo. Dios siempre cumple el objetivo. Y dice que la casa estaba llena de hombres este es 16, 27. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. O sea, todos estaban viendo al gran Sansón, al superhéroe. Lo estaban más de 3,000, dice la escritura, viéndosele y riéndose de Sansón. Sí. Ya. Ay, véalo cómo está. Así ve la gente hoy en día a uno, y así el enemigo lo ve a uno cuando uno se esclaviza del pecado. Total. Se ríen de uno, Tavo. ¿Y cuántos hoy en día dicen que es la mejor vida y la peor felicidad? No, es que dicen que es lo mejor. ¿Ah? Eso es lo mejor. Sí. No, está Que la esto rumba. es un usted deleite. Usted Te no estás sabe perdiendo. qué es. Esto es lo que te estás. Sí. No estamos perdiendo de nada, sinvergüenzas. Para nada. ¿De qué nos vamos a estar perdiendo nosotros? Estamos viviendo. Y sigue diciendo, Ajá. entonces clamó Sansón a Jehová. O sea, Sansón se acordó y clamó y dice, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Ah, qué bello cuando uno llega a ese punto. Qué bello cuando uno llega a ese punto, acuérdate ahora de mí. Sí. Porque ahí estamos reconociendo Nuestros ya- propios errores. que ya no es en nuestras fuerzas. Para Señor, nada. acuérdate de mí que ya yo no puedo, yo no soy nada, yo soy un bagazo, yo soy una Misericordia. basura. Amén. Acuérdate de mí, eso es lo que dice Sansón. Y fortaléceme. O sea, pide fuerzas. Amén. Es que Sansón nos enseña muchas No, cosas. no. A pesar de que nos enseña cosas malas, nos enseña cosas muy buenas. Las también. correcciones que debemos tomar en el Total. momento, inmediatamente Total. en el momento. Total. Entonces Sansón dice, te ruego solamente esta vez. O sea, le está pidiendo una sola vez. Ajá. Oh Dios, que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante toda su vida. O sea, Sansón hizo algo que hubiera podido hacer sin necesidad de haber quedado ciego. Exacto. Sansón hubiera podido haber hecho y haber destrozado a los filisteos sin necesidad de haber pasado por todo lo que pasó. Pero como cometió ese error, cada error trae su propia consecuencia. consecuencia. Esa fue la consecuencia de Sansón. ¿Y Sí. cuál fue la consecuencia de Sansón? Sansón quedó en el salón de la fe, pero sacrificó su vida. Sansón murió. Claro. Sansón no quedó como en las películas de Disney, que sobresalió y... No, Sansón El murió. autor protagonista. No, Sansón murió. Sansón murió. Claro. Él exacto. murió. ¿Por qué murió Sansón? Por su propio pecado. Sansón no murió por ninguna otra cosa. No. Sansón murió por sus propios deseos carnales. Por eso murió Sansón. Por sus deseos carnales. Por no saber seguir el camino de Dios, sino Mantenerse. seguir su camino. Sí, Por eso, seguir nuestro camino no nos va a llevar a ninguna parte. nada. Por El eso camino de nosotros. Salomón lo dice, hay un camino que para el hombre le parece derecho, pero su final es un camino de muerte. ¿Y de qué muerte? ¿Y de qué muerte? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado nosotros este verdaderamente el camino? Mira, volvemos y le repetimos aquí reiteradamente, no porque lo Freddy y mi persona lo dice, sino porque la escritura lo dice. Y el mismo Jesús lo dijo. Yo soy el único camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie más podrá ofrecerle muchos más, pero nadie más aparte de mí, no hay otro verdadero camino. Ninguno. Y eso le pasó a Sansón. Enseñanzas de Sansón, muchas para sacar de Sansón, de las Sí. que hemos hablado. Pero yo creo que la más primordial y principal es no dejarnos llevar por la tentación carnal. Eso nos enseña Sansón. Sí. Sansón perdió su vida por eso. Y hoy en día muchos la están perdiendo por eso. Muchos la están perdiendo por no saber manejar esa parte, por no saber decir no a esa tentación. Primer personaje, Sansón, nadie lo olvide. Ahí queda grabado, pueden recordar.
Ojo con Sansis, no se deben decir, hay muchos Sansis ahí, que Sansi, mi amor, no. Eso no le coman carreta a esas filisteas incircuncisas, como decía nuestro hermano Fermín cada rato. pero sí nos dejas enseñanzas, Sansón. Mucho. Vamos a ver otro personaje que está en la Biblia, todos los cuatro están en la Biblia, todos los cuatro nos enseñan, y es Saúl, Sí, el rey Saúl, rey. Sansón fue juez, un juez. este fue el primer rey de Israel. Saúl fue el primer rey de Israel. Dice que Saúl era hijo de Cis, Sí. de la tribu de Benjamín, era Saúl. Provenía de una familia acomodada, o sea, que no era pobre, No, cualquier No era persona pobre. no era. Genial. y era alto y de hermosa apariencia. Ah, no, este sí venía con el cupo completo, Tavo. Este sí venía, imagínense, era parecido a mí, pues. Es que cuando somos la creación de Dios, Freddy, ahí hay una gracia muy particular que nadie la puede quitar. El ego que venga por Sí. delante, Tavo, hay que echarse Hay unos que flores uno echarle, mismo, porque si ¿qué? no, pues para eso forma parte. Los que me conocen saben que siempre he sido así, Una siempre he sido autoestima. así, siempre he sido así, con una autoestima muy grande. Ah, Entonces dice que en Samuel 1, en 1 Samuel 9, dice que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Sí. O sea, era un tipo así. Gigante. Era Sí. acuerpado, Sí. él era bien parecido. Ujú. No había uno como él en el pueblo. No. Entonces, ¿qué pasa con Saúl? Que para más o menos entrar en contexto, el pueblo de Israel le dice a Samuel, que ya el profeta Samuel estaba, que ellos querían un rey. Ujú. Ellos ya estaban cansados, que ellos querían que le pusieran un rey. Sí. Y Samuel les decía, pero es que ahí está Jehová. No, pues queremos es un rey. Nosotros queremos que nos ponga un rey, que nos mande, que nos gobierne. Sí. Y Samuel, pero entonces Samuel consulta al Señor y le dice al Señor, bueno, ¿quieren rey? Bueno, él es rey, unja ahí a ese, a Saúl. Saúl. Entonces, sobre Saúl cae la autoridad ajá, o de la- gobernar de el gobernar. pueblo de Israel. Ujú. Él fue el rey. Entonces, así es que Saúl llega a ser rey de Israel. No dice las escrituras que Saúl era un hombre malo. No. No. Saúl, como decimos, venía de una buena familia, venía de una tribu, de las tribus de Sí. Benjamín. O sea, era una de las tribus de Israel. Él Sí. era, entre comillas, era un buen proyecto de rey. Claro. Eso se veía Y venir. conocedores de las leyes del Exacto. Señor por medio de Temeroso y los toda la cosa. Ujú. Era lo que fue un líder militar contundente porque Sí. le gustaba ir a la guerra, le gustaba ir a ganar batallas. Saúl fue bueno, pero ahí vienen los peros. Ujú. Iba cometiendo una grande serie de errores. Y una de las grandes que cometió tiene que ver, está en el capítulo 15. En el capítulo 15 de Samuel, de primera de Samuel, capítulo 15. Acá está, sí. Ujú. La Es la desobediencia. el primer error que comete Saúl es desobedecer. Eso es. Saúl tenía dos cosas. Primero, que al principio no se ven, porque al principio, como todos nosotros, cuando vamos a hablar de Saúl, tenemos que hablar también de nosotros. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, ¿cómo llegamos? Sumisos. Ujú. ¿Sí o no, Tavo? Con la Con cabeza las cabecitas así, agachadita. agachadas. Que no queremos que nadie nos mire porque la vergüenza que tenemos por Podemos. delante. Entonces nosotros llegamos así. Así llegó Saúl. Sí. Saúl llegó tranquilo. Pero, cuando tuvo su poder, Se engrandeció. se engrandeció. Sí. Y eso nos pasa mucho a nosotros. Y de hecho hay un dicho que dice, ¿quieres conocer el corazón del hombre? Dale poder. Y sabrás que lo que hay dentro de él. No, es que el dinero lo cambió, no, el No. dinero no lo cambió, es que nunca había tenido dinero. Cuando tuvo dinero mostró Es que tenía porque ahí poder. estaba. Sí. Así mismo. No es que el dinero lo cambiara, era siempre había así. Lo que pasa es que nunca había tenido dinero, Eso. nunca había tenido poder. Ujú. Pero cuando tuvo poder y tuvo dinero, Ahí comienza. le mostró Sí, lo que era. Lo sacó. Sacó A lo que era. relucir. Pero no es que no, que lo dañó. No. Entonces, aquí en esta parte, ¿qué es lo que pasa? Entonces, el capítulo 15, todo el capítulo 15 habla de eso. Entonces empieza en el capítulo 15 diciéndole Samuel, y dijo Samuel a Saúl, Jehová me envió que te ungiere como rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a todas las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré
lo que hizo Amelec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amelec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camello, asnos, burro, lo que haya. Todo. O sea, la orden era clara. Sí. No, Tao. La orden era clara. La orden para Ricky de Ricky, no vas a pecar, no vas a robar, no vas a... Era clara la orden. Y hago la comparación con Ricky para comparar el hoy con comparar con Samuel, para que veamos las enseñanzas que nos deja. Entonces a Samuel le da claro lo que el Señor manda. Esta es la orden. Punto. No hay término medio. No hay. Es esto. Todos mueren y listo. Ahí no hay. Y vemos entonces, no debes tú tampoco apelar a las emociones de la misericordia o de la conmisericordia para con las personas. ¿Por qué? Porque era una orden de parte de Dios. Era una orden de parte de Dios. Pero, cuando viene la desobediencia, cuando nosotros sabemos que tenemos de todo mal, esa desobediencia, es que desobedecer, sí. O sea, cuando nosotros sabemos y tenemos claro lo que tenemos que hacer, lo que no debemos hacer, lo que por el camino que no tenemos que ir, pero cogemos por ahí en desobediencia, tenemos que acarrear una serie de pecados. Y Saúl, que había sido elegido rey, por su desobediencia, iba a ser destituido de rey. Por su desobediencia. Entonces, la salvación que hoy tenemos, el Señor no nos la va a quitar porque ya Él murió en la cruz por nosotros, pero el Señor sí se va a apartar de nosotros cuando nosotros le desobedecemos a Él y nos deja a nuestro libre albedrío. Claro. Entonces nos deja desprotegidos. Claro. Porque nosotros decidimos entregarle parte de nuestra vida a este mundo, al enemigo, cuando tomamos el camino que no es, las decisiones que no son. Entonces el Señor se aleja de nosotros. ¿Cómo le va a pasar a Saúl? Y vamos a ver en el versículo 15. Entonces Saúl se va para llegar ahí antes de eso. Saúl se va y llega allá, pero Saúl ve que hay cosas muy bonitas. Claro, valiosas. Mucho oro. Que vale la pena. Unas vacas muy gordas con un pedazo de carne bien rico. Bueno, yo también hubiera tenido compasión con las vacas. Sí, claro. Porque es que a mí me gusta mucho la carne, entonces yo de pronto una vaquita de esa hubiera guardado. Entonces Saúl hizo lo que no es. Entonces dice, y Saúl y el pueblo perdonaron, en el versículo 9 del capítulo 15. Perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados y de los corderos y de todo lo bueno, no lo quisieron destruir. ¿Cuál era la orden? Todo debe ser destruido. Eso lo dijo Samuel, se lo dijo. Todo, porque es una orden no era de Samuel, sino de parte de Dios, de Samuel como profeta, como el padre espiritual para ese entonces para Saúl. ¿Y por qué? Y muchos dirán, pues que Dios era malo. No, es que este pueblo se le había entrometido. Contaminado totalmente. Y este pueblo al que iban a tomar, se le había entrometido cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto. Ellos no querían y se le interpusieron y el Señor Jehová dijo, este pueblito algún día me las pague. Y llegó el día que las iba a pagar y era ese día. Y escogió a Saúl para acabar con ese pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, estos lo habían hecho, lo que hicieron antes a mí no me olvidó, me lo van a pagar. Entonces, Saúl hace eso. Entonces Saúl llega y no obedece, como muchos de nosotros no obedecemos. Y cuando eso pasa, siempre vamos a traer consecuencias. Entonces miren lo que dice acá, en el versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, Dios, el que ungió a Saúl, el que lo nombró rey por medio de Samuel, le dice a Samuel esto en el versículo 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Cuántos hoy en día el Señor está diciendo, me pesa haber puesto a Freddy, haber puesto a Gustavo, haber puesto a Ricky donde lo quiso? Porque no me obedecen. ¿Cuántos? Solo uno lo sabe. Solo nosotros lo sabemos. Pero yo sé que al Señor le pesa muchas veces eso cuando nosotros hacemos como Saúl. Cuando nosotros tomamos el camino y decisiones a nuestro acomodo, no conforme a lo que el Señor nos mandó. ¿Cuántas veces? Y sigue diciendo él, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y apesumbrado Samuel clamó a Jehová toda la noche, pero ya el Señor había tomado la decisión. Había una decisión. Ya Samuel no iba más. Hasta aquí. Saúl ya no iba más. Saúl ya no iba más. Entonces, vamos a seguir leyendo. Es que este libro.
dice en el versículo 21, mas el pueblo tomó el botín de las ovejas y las vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Galilea. Ahí le está diciendo Saúl a Samuel le está diciendo, porque Samuel llegó y le dijo, Saúl, vení. O sea, Saúl creía que Samuel no sabía. Saúl creía. Sí. Todavía nosotros muchas veces creemos que Dios no sabe lo que nosotros hacemos. Así estamos como Saúl. Sí. Entonces Saúl, llega a Samuel. ¿Qué hombre, Saúl? ¿Cómo te fue? Bien, ¿cierto? ¿Hiciste todo? Sí, todo. Yo hice todo. Y entonces, poco ovejas que yo escucho por allá, y ahora amigo que por allá todo eso. No. El pueblo. Ajá. El pueblo. Eso es lo primero que hacemos. Buscar, lavarnos las manos y echarle la responsabilidad a otro. Ricky. Ricky fue el que me dijo. Sí. No, Tavo, Ricky fue el que me llevó. No, Ricky fue el que trajo la droga. Él fue el que lo trajo. No, Ricky fue el que vino con eso. Yo. Él me dio que lo acompañara, más sin embargo no soy responsable de eso. No, Ricky. Échale la culpa a Ricky. Eso hizo Saúl. No el pueblo. Sí. Es la más fácil. ¿Qué es la más fácil de los seres humanos? Echar la culpa a otro. No asumir nuestras propias responsabilidades y acciones en las cuales estamos cometiendo. Esa es la más fácil del ser humano, Gustavo. Sí. Echar la culpa a otro. Y esa es la que hizo Saúl. Entonces Saúl llega y le dice eso. Y Samuel le dijo, se complace Jehová tanto de holocaustos como de víctimas, como de que obedezca las palabras de Jehová. O sea, le está diciendo Samuel a Saúl, perdón. ¿Le complace tanto al Señor eso? ¿Ofrendas? No, ¿para qué? ¿Caminatas? ¿Arrodillarte ahí en vano? ¿O que obedezcas? Sí. O sea, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Entonces, sigue diciendo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ahí viene la clave. Ciertamente porque el obedecer. Él quiso ofrecerle y de manifestarle a Samuel de que lo habían traído con esas condiciones de ofrecerle sacrificio. Cuando Dios le dijo, no, yo no te he mandado a buscar algo para que me sacrifiques. Yo te he dado una orden para que vayas, termines todo esto y después es que verdaderamente viene el verdadero sacrificio, mas no con esto que has traído hasta este lugar. Y entonces sigue diciendo ahí, es que esto es un... Ciertamente, sí. Es mejor que los sacrificios al prestar atención que la grosura de los carneros. Porque así como pecado de abominación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que ya no seas rey. Pare de contar, Saulito, hasta aquí le llegó el rey Naomi, Jehová es el caballo que llegó. ¿Por qué? Por desobediente. Por desobediente. Pero Saúl tenía otro pequeño problema a pesar de desobediente. Que le gustaban las apariencias. Y vea lo que dice en el versículo 30. En el versículo 30. En el versículo 30. Y le dijo Saúl a Samuel en el versículo 30. Yo he pecado. O sea, ya ahí reconoce el desgraciado que ha pecado. Él ya reconoció, listo, ya no fue el pueblo, fui yo. Yo he pecado, Samuel, yo he pecado, ahí llorando pues el hombre. Pero, es que es un personaje completo. Este la saco. Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adoren a Jehová tu Dios. O sea, el sinvergüenza estaba más preocupado en que el pueblo no lo fuera a juzgar a él. A él no le importaba que le estaban diciendo, ve, ya no sos rey, ya desechaste, te caíste de la mano de Dios, ya Jehová no va a estar con vos por eso. A él no le preocupaba eso, a él le preocupaba era que el pueblo no lo viera como el gran Saúl. Eso era lo que le preocupaba. ¿Y cuántos hoy en día les preocupa eso? No, usted puede estar viviendo en el pecado, pero con tal de que el otro me vea bien parado. No, yo sigo así. Yo sigo así. A mí no me importa que Dios y que peque, que eso no me importa, pero que el entorno mío me vea con lo mismo que tengo, el buen carro, la buena casa, el buen estatus, el buen esto, eso le interesa. Lo mismo que le pasó a Saúl, le pasa a muchos hoy en día. Le interesa cómo lo vean los demás, pero no cómo lo vea Dios. Y que ya fuiste, por el tiempo que tuviste establecido, ya llegó tu momento ya. Y Dios dijo, hasta aquí y hasta aquí. Podrán las personas decir tantas cosas, pero cuando Dios determina algo, hasta ahí está. Tavo, vamos a seguir, no acabamos con Saúl.
vamos a seguir en el siguiente programa con Saúl y con los que vienen, porque ya llegó el tiempo, ya pasó el tiempo limitado para este programa. Nos vamos a despedir, vamos a seguir grabando este programa. Si nos ven con la misma ropa, no piensen eso, no van a pensar que es que esto no se baña ni se visten estos cochinos, no, es que vamos a seguir grabando. Pero ustedes lo van a ver en el otro programa, en el próximo programa, una continuación. Pero como siempre, vamos a despedir orando al Señor este programa, Tao, para continuar con el otro. Así va a ser. Padre, gracias por este tiempo en el cual nos regala esta palabra y estos personajes que están allí plasmados, y para que hoy en día nosotros estemos en cuenta no solamente con las personas, sino contigo primeramente, porque nos enseña la manera como tú, oh Dios, nos rescataste, nos llamaste con un propósito. Que este mismo propósito, Señor, esté marcado en nuestras vidas. Síguenos enseñando día a día, que tu Espíritu Santo siga redarguyendo en nuestras vidas, alineando nuestros pensamientos, nuestros pasos, y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, porque si conoceremos la verdad, dice tu palabra, la verdad nos da libertad. Si tenemos al Hijo de Dios, tenemos la vida. Por eso, Dios, gracias por este tiempo tan precioso que hemos aprendido y seguiremos aprendiendo durante estos tiempos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Un abrazo enorme, enorme. No se pueden perder el programa que sigue, porque vamos a seguir hablando de la última parte de Saúl. Viene el rey David y viene el gran Pablo. Entonces Dios los bendiga. Si el Señor no ha venido, en su voluntad está. La semana entrante nos vamos a volver a ver. Un abrazo bien grande. Cuídense mucho. Segunda parte. Segunda parte.